Por favor, abran sus Biblias en Lucas capítulo 18, donde estamos, y vamos a leer juntos los versículos que van del 15 al 17. Jesús y los niños es lo que quisiera considerar hoy, y ciertamente para mí fue impresionante indagar, mirar y profundizar en las cosas que aparecen aquí y moverme un poco más para ver la ternura, la gentileza, lo precioso que es Cristo Jesús. Según podemos leer aquí, para todo tipo de persona. Y voy a leer los versículos del 15 al 17 en Lucas 18 nada más, y entonces oramos. Bien. También le presentaban los niños pequeños para que los tocara. Y los discípulos, al ver esto, les reprendían. Pero Jesús los llamó diciendo: dejen a los niños venir a mí y no les impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Vamos a orar. Señor, qué bueno es leer tu palabra y con cuidado tomar un tiempo para meditar en ella. Nuestra capacidad es totalmente insuficiente para entenderte. Necesitamos tu ayuda y la ayuda de tu Espíritu en esta hora. Ven sobre tu siervo en su inmensa debilidad, ignorancia, insuficiencia, incapacidad, y bendícele para la gloria tuya. Y bendice a cada persona que tú has reunido aquí hoy con el propósito de que oiga esta palabra. Oh, que esto nos lleve otra vez a los brazos tuyos, Padre Celestial. Que Cristo aquí sea exaltado. Por Él te lo suplicamos. Amén. Amén. Yo creo que en estos días hablar de niños y nosotros no tomar un momento para hablar de lo que está pasando alrededor nuestro en el mundo con los niños, hermanos, yo creo que sería imprudente. Por lo tanto, yo quisiera ahora simplemente meditar con ustedes por un momento en algunos datos. Ustedes todos saben que recientemente en Nueva York se acaba de aprobar una ley que el aborto es permitido hasta casi el momento de nacer de los bebés. O sea, si usted entiende lo que eso significa, y cada vez que vi el video, lo vi una vez de cuando se hizo, el rostro sonriente y aplaudiendo tal cosa, eso no es otra cosa sino literalmente homicidio. Están matando niños. Ahora es legítimo asesinar niños. Pero yo necesito un minuto de su atención para darle algunos datos que nos ayuden a entender cuán diferente es Cristo y su perspectiva al mundo en que vivimos. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año hay aproximadamente de 40 a 50 millones de abortos. ¿Usted entendió bien lo que yo le dije? 40 a 50 niños asesinados. Ahora, ¿qué pasa? Eso nos lleva a entender, y déjeme decirle que sorprendentemente esos números han ido bajando, pero eso nos lleva a entender que cada día se asesinan 125,000 niños. 125,000 criaturas son asesinadas cada día. Esto no estamos hablando de un accidente aéreo, no estamos hablando de que se cayeron aquellas torres, que fue una gran tragedia. Estamos hablando de algo masivo, extraordinariamente grande y cruel. Vidas. Ahora, eso no es todo lo que pasa en cuanto a los niños en el mundo. Muchos niños son explotados. Y la explotación de niños incluye, oiga bien, en la obra de trabajo que hacen en sus propios hogares. En otros lugares los reclutan como soldados y los ponen a pelear en conflictos armados. En otros lugares hay una explotación sexual infantil y pornografía infantil. Además de esto, utilizan niños en actividades criminales, los venden y los usan para distribuir narcóticos, además de trabajos sumamente peligrosos y dañinos.
¿Cuándo son niños considerados explotados? Y esto yo creo que es bueno leérselo, hermanos. Estoy usando una fuente de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Los niños son considerados como explotados cuando se les saca provecho según su vulnerabilidad, su falta de poder, y cuando cualquier ocasión esos niños son abusados por alguien para algún beneficio, y eso implica ponerles a trabajar desde muy jóvenes. Y eso no significa que en la casa usted no negocie con ellos, darle $1 para que recojan su habitación. Eso no es eso. Estamos hablando de otra cosa. La explotación también incluye ponerlos a trabajar en condiciones peligrosas, insalubres o donde su salud corre peligro, cuando ellos son puestos bajo una forma de trabajo como esclavitud. Los niños, lamentablemente, muchas veces son como un estorbo. Y muchas veces algunas personas han pensado que su vida puede ser más tranquila, más feliz sin niños, y por eso no tienen hijos. Y es cierto que cuando no hay buey el pesebre está limpio, como dice Proverbios, pero gran ganancia hay en la fuerza del buey. Es verdad que tener hijos es un sacrificio, implica tener que criarlos, implica llevar sus vidas, implica sufrir con ellos. De hecho, quizás los dolores más grandes que sufrimos los padres los sufrimos por los hijos más que por nosotros mismos. Pero mirando al Señor Jesús y su trato con los niños y las implicaciones que eso tiene, yo creo que nosotros tenemos que pararnos y decir, ¿cómo trató el Señor Jesús a los niños? ¿Y qué nosotros podemos aprender de ahí? Recuerden que Él está camino a Jerusalén, donde va a morir. Y es en ese contexto que ocurre lo que estamos leyendo aquí. Y es interesante que Lucas lo pone inmediatamente después de la parábola del fariseo y publicano. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y publicano? Cómo el fariseo se exaltaba a sí mismo, pero el publicano se humillaba. Es muy oportuna aquí, entonces, la enseñanza de la ocasión cuando le traían niños a Jesús. Y lo que yo quisiera que viéramos aquí claramente de qué se trata, el versículo 15 nos dice de qué se trata. Le presentaban niños pequeños para que los tocara. Y yo quisiera que tomáramos ahora estos 2 versículos que nos da Lucas, 3 versículos, los veamos en función de lo que dice Mateo de esa ocasión, lo que dice Marcos de la misma ocasión, y que meditáramos básicamente en 3 cosas que yo veo aquí en el pasaje. En primer lugar, la reprensión que Jesús da a sus discípulos. En segundo lugar, la bendición a los niños. Y finalmente, la enseñanza que Él aplica a todos nosotros. Veamos en primer lugar la reprensión que Jesús da a sus discípulos. Quiero decirles que los discípulos eran como nosotros, y más de una vez los discípulos habían tratado de alejar a la gente de Jesús. Yo no creo que ellos hayan sido intencionalmente puestos como tropiezo, pero yo creo que ellos, con alguna buena razón, entre comillas, estaban alejando a las personas de Jesús. Varias ocasiones. ¿Recuerdan ustedes cuando había una multitud a la que el Señor le había estado enseñando y llegó cierta hora y ellos le dijeron, Señor, sal de esta gente ya, mándalos porque es hora de comer, despídelos? En segundo lugar, nosotros recordamos también a aquella mujer cananita que le estaba pidiendo al Señor, sana a mi hija, y Él le dijo, mire, esta mujer da voces, despáchala, sal de ella. Y también nosotros nos encontramos aquí cuando ellos tratan de impedir que niños les sean traídos al Señor Jesús. Hermanos, y esto me lleva a mí a una inmediata aplicación. Desgraciadamente, ustedes saben a veces quiénes son los mayores estorbos para que las personas vengan a Cristo. Nosotros mismos, los discípulos. Qué pena, ¿verdad? Nosotros mismos a veces somos el tropiezo. Hay personas que nos ven actuar y dicen, mira, pero si esos son los cristianos, eso es lo que menos yo quiero. Ay, que Dios nos cuide, que Dios nos guarde para que nosotros no seamos piedra de tropiezo, sino que todo lo contrario, cuando las personas puedan ver a Cristo en nosotros, puedan decir, mira, eso es lo que yo quiero. Y de manera particular lo que tiene que ver con nuestros hijos. Que nuestros hijos no odien a Dios y a Cristo por causa de nuestra conducta
hipócrita. Una cosa aquí y otra cosa allá. Que nuestros hijos amen a Cristo, pero que no aborrezcan la fe por causa de nuestra conducta hipócrita y pecaminosa. Los discípulos reprendían a los padres que traían los niños, porque como podemos ver aquí, eran pequeños bebés que le estaban trayendo al Señor, aunque Él luego trajo uno más grande y veremos más adelante, pero ellos estaban reprendiendo a los padres, diciendo, no, y pensaban, esto es una molestia, es una distracción, el Señor tiene cosas más importantes que hacer. Pero hermanos, no es así. El Señor los reprendió a ellos. Y cuando nosotros miramos el testimonio de los otros dos evangelios que hablan de esto, en Marcos capítulo 10 específicamente, versículo 13 y el 14, oigan cómo dice: le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Versículo 14, oiga la palabra que utiliza el Espíritu de Dios a través de Marcos aquí. Al verlo Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no los impidan. ¿Usted sabe lo que significa la palabra se indignó? Él se molestó. O sea, no vayan a pensar que fue que Él se lo dijo suavemente. No, dejen a los niños. No. Él se disgustó, claramente se indignó con esa indignación santa y le dijo a estos hombres: no, dejen que los niños vengan. En otras palabras, los que estaban reprendiendo resultaron ser reprendidos delante de los padres y ante todo el mundo. Ay, que Dios envía a veces un profeta Natán que nos reprenda en nuestros malos ejemplos, ¿verdad? Hermanos, seamos fieles ahí. Cuando usted ve un hermano o una hermana actuando mal delante de sus propios hijos, sea fiel y dígale: mire hermano, yo creo que eso no estuvo bien. Porque yo creo que eso puede hacerle daño a tus hijos. El Señor fue fiel con sus discípulos y los reprendió delante de los niños y los padres. Es verdad que esos niños no entendían, pero había uno más grande ahí. Sí, hermanos, que Dios nos conceda tener personas fieles que nos reprendan cuando nosotros seamos tropiezo para nuestros propios hijos. Ayúdanos, oh Dios. El Señor reprendió primeramente a sus discípulos porque estaban equivocados. Y Mateo nos habla un poquito de esto también, como les dije, y lo veremos en un momento. Pero quiero que veamos en segundo lugar cómo el Señor bendijo a los niños. En los días del Señor Jesucristo, los niños no eran importantes, no tenían ninguna relevancia, pero el Señor le dio importancia a los niños. Y eso debe llamarnos la atención. De hecho, para que ustedes entiendan algo, en el sistema del Imperio Romano, los padres tenían derecho sobre la vida de los hijos. Y un papá, en conformidad con la ley, podía mandar a matar a su hijo y no violaba la ley. Ellos tenían derecho sobre la vida de sus hijos. Y aquí el Señor Jesús, siendo Dios, siendo glorioso, importante, santo, nos da un gran ejemplo. Él amaba a los niños. ¿No les llama la atención eso? Él amaba a los niños. Y hermanos, yo hablaba en días pasados, estaba en una reunión internacional y llegó una niña al grupo de hermanos que estaban allí, varios pastores, literalmente. Eran 4 pastores. Y la niña llegó y se metió en medio de la reunión, que era por video, y en lugar de ir donde su papá, adivinen dónde fue. No, donde su pastor. Y el pastor jugó con ella, le mostró. Hermanos, y eso es una bendición. Cuando usted ve que los niños corren de un siervo de Dios, pregúntese qué está pasando ahí. Eso no puede ser una regla, para que no se confundan. Pero yo he visto hombres de Dios que son amados por los niños una y otra vez. Y ese es un modelo de lo que vemos aquí. Y aquí viene un punto también, hermanos. El Señor Jesús no podía tener una cara muy dura, porque los niños se espantan con la cara dura. Podemos ser feos, pero todavía atractivos. Pero los niños ven el corazón. Y este hombre tenía un corazón que los niños con confianza se podían acercar a él y podían ser bendecidos por él.
Ahora sí, miren Mateo capítulo 19, que nos habla de el mismo pasaje. Mateo capítulo 19, a partir del versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños, y miren para qué se lo presentaron: para que pusiera las manos sobre ellos y orara. En otras palabras, ellos querían que el Señor bendijera a sus niños. Estos padres querían que que tenía un lugar de importancia atractiva, el Mesías o el Señor, era un rabí, era una persona relevante. Ellos querían: yo quiero que Él bendiga a mis hijos. Le pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos los reprendieron. Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan venir a mí, de los tales el reino de los cielos. Y habiendo puesto las manos sobre ellos, partió de allí. Vámonos ahora a Marcos capítulo 10 y veamos algo que dice Marcos allí, que me llamó mucho la atención. Dice aquí en Marcos capítulo 10, en el mismo contexto, recuerdan ustedes, versículo 16: entonces tomándolos a los niños en los brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. ¡Qué ternura! Usualmente cuando usted ve una pareja y hay un niño en la iglesia nuevo, dígame, ¿quién ustedes ven que es la persona que tiende a querer cargarlo, olerlo, darle por el patito, sacarle los gases? ¿Quién? ¿El hombre o la mujer? La mujer. De hecho, los hombres no estamos en eso, nos sentimos incómodos porque están muy blanditos y todo esto, pero el Señor quiso cargarlos y poner las manos sobre ellos y orar por ellos. Hermanos, ¿no les llama la atención eso? Bendito sea nuestro Salvador, que Él podía tener esa ternura, que Él podía tener ese deseo de tratar con los niños. Una y otra vez en las Escrituras nosotros nos encontramos al Señor Jesucristo poniendo ejemplos de los niños, tratando con los niños y hablando de los niños como aquellos a quienes Él amaba, como aquellos a quienes Él trataba y podía poner como un ejemplo. Bendito sea su nombre. Solo un par de ejemplos nada más doy sobre el particular. Espérense, hermano. El Señor en una ocasión puso un niño delante de ellos y lo puso de ejemplo específicamente. Y ¿saben qué? El niño permitió que lo pusieran de ejemplo. El Señor protegió a los niños. Incluso dijo que el que le hacía bien a un niño, le hacía bien a él. Él tomó los niños, amó los niños, los bendijo y nos los puso de ejemplo. Hemos visto dos cosas. Volvamos a Lucas capítulo 18. Primero, que el Señor reprendió a los discípulos. En segundo lugar, que el Señor bendijo a los niños, los tomó en sus brazos, oró por ellos. En tercer lugar, nos da un ejemplo a todos nosotros. De cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Ese es el versículo 17 de Lucas capítulo 18. Él no solamente mostró amor por los niños, sino que nos lo puso de un ejemplo. Y dijo: el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Quiero ahora hacer una distinción necesaria. Él está hablando en la actitud, la manera de un niño. No está hablando de que sigamos siendo niños en el reino de los cielos. Pablo reprendió a la iglesia diciendo: ya ustedes deberían dejar de ser niños en la fe y actuar como niños. Y es que, hermanos, hay una condición de la niñez que no es la que el Señor está refiriendo aquí. Los niños son, oiga ahora, necios, porque traen una inclinación al pecado. Él no está hablando de eso. Los niños tienen, además de esa necedad ligada a su corazón, como dice Proverbios, una tendencia a ser insensibles, egoístas. Hay pecado en la condición de niñez que se esperan que sean superados en el crecimiento, en la madurez. Él no está hablando de eso. Él está hablando aquí de la condición de humildad, de fe y de dependencia que tienen los niños. Los niños, los padres le dan de comer y ellos abren la boca y comen. No saben si es dulce, si es amargo, si le gusta o no le gusta. Ellos abren la boca y comen. Usted nunca va a ver un bebé diciéndole a la mamá que le eche sal a la leche o azúcar a la leche. Él se bebe lo que le dan. Él está hablando aquí de esa condición de humildad, de recibir lo que viene de nuestro Señor Jesucristo. Recibir lo que viene de Dios con contentamiento. Someterse
con un corazón enseñable delante de Dios. De eso es que Él está hablando aquí. Nosotros debemos aprender como discípulos, ser como niños delante de nuestro Dios y Padre. Y esto nos lleva a la relación, a la ilustración que hay entre Dios Padre y nosotros como sus hijos. El llamado del Señor Jesucristo es comparando a un niño con la actitud de corazón que nosotros debemos tener delante de Dios. Los niños vienen con expectativa delante de sus padres. Hermanos, y una cosa más, miren, los niños aprenden a disfrutar los dones de sus padres cuando son bien enseñados, según los padres le den. A veces nosotros hemos mal criado a nuestros hijos, dándole más, mucho más de lo necesario, y llega un momento en que están insatisfechos, no importa lo que usted le dé. Pero aquí el corazón que Él refiere. Debemos venir con un corazón dispuesto a recibir de Él la bendición y lo que Dios en su gracia nos pueda dar. Hemos visto tres cosas, hermanos, muy sencillas. En primer lugar, el Señor reprendió a sus discípulos. En segundo lugar, el Señor bendijo a los niños y luego trae una enseñanza de cómo nosotros debemos recibir el reino de Dios como niños. Vamos a algunas palabras aquí personales de aplicación. ¿Qué nosotros podemos extraer y aprender de aquí? En primer lugar, hermanos, como padres debemos evitar ser un tropiezo para que nuestros hijos vengan a Cristo. Nosotros tenemos que cuidarnos de no ser un tropiezo para que nuestros hijos vengan a Cristo. Todos vamos y cometeremos muchos errores, pero tengamos cuidado, mis hermanos, de ser un modelo de padres que le muestran a Cristo a sus hijos. ¿De qué manera nosotros podemos mostrarle a Cristo a nuestros hijos? En primer lugar, reconociendo delante de ellos que nosotros somos pecadores. Estos discípulos hicieron mal y por eso el Señor los reprendió severamente. ¿Cómo nosotros le mostramos a nuestros hijos que dependemos de Cristo? Cuando nosotros le decimos, mira, tu papi y tu mami somos muy pecadores y necesitamos la gracia y el perdón de Dios. No, nuestros hijos tienen suficientes superhéroes en la televisión y en cualquier otra cosa. Ellos tienen que saber que papi y mami son pecadores y que dependen de la gracia y el perdón de Dios. Eso es una gran bendición, porque cuando ellos fracasen en su pecado, ellos van a recordar el testimonio de arrepentimiento y fe de papá y mamá. En segundo lugar, nosotros debemos aprender a callar cuando somos reprendidos. Ninguno de los discípulos le respondió al Señor Jesús. Ninguno levantó la mano a decirle, Señor, bueno, yo creo que realmente... No, silencio. Cuando Dios nos reprende, hermanos, aprendamos a callarnos. Es una de las luchas más grandes que nosotros tenemos con nuestros hijos. Que usted le dice una cosa y le responden otra. Y le dice otra y le responden otra. Hay algunos de nuestros hijos que son abogados ideales, excelentes argumentando. No hay manera de usted terminar una conversación, porque siempre le sacan otra. En un momento usted se desespera. Bueno, hermanos, aprendamos cuando Dios nos reprende delante de nuestros hijos a hacer silencio y a controlar nuestra lengua. Algo más que debemos modelar ahora es, oigan ahora, hermanos, a los padres que trajeron a sus hijos al Señor Jesús. No solamente el mal ejemplo de los discípulos, pero piensen ahora en esos padres. Miren, nosotros con esta educación teológica, eclesiástica que tenemos, podemos enseñarle a nuestros hijos mucho sobre la Biblia. Podemos enseñarle mucho de principios, enseñanzas teológicas, y pueden saberse la Biblia de arriba a abajo, todas las historias con detalles. Hermanos, pero todo eso es vano si no le presentamos a Cristo. ¿Saben qué es lo que nuestros hijos tienen que conocer? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y eso es lo que ellos tienen que entender en su corazón. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Yo expresamente quise hacer esa pregunta a mis hijos esta semana. Hoy me sorprendió. Bendigo a Dios por las buenas respuestas que oí en algunas otras cosas para orar. Pero miren, hermanos, ¿qué es lo que nuestros hijos tienen que saber? Ellos no tienen que saber la dirección de la iglesia, el horario de los cultos. Amén. ¿Cómo se llama el pastor? Perfecto. Ellos tienen que saber quién es Jesús y finalmente quién es Jesús para ellos.
para que la bendición de Dios esté sobre ellos. Y eso es lo que tenemos que buscar, que la bendición de Jesucristo esté sobre nuestros hijos. Más que cualquier carrera, más que cualquier profesión, más que cualquier estatus. Señor, lo que yo quiero es que tú bendigas a mis hijos. Lo que yo quiero es que tú pongas tu mano, que tú ores y que tú obres sobre mis hijos. Hermanos, traigamos nuestros hijos a conocer al Señor Jesús, a Jesús. Y que ellos sepan que Él es un compañero, un amigo fiel, que Él es el único Salvador, que en Él hay bendición, esperanza y vida eterna. Traigamos a nuestros hijos a conocer a Jesús. Oh sí, hermanos. Y yo quiero hacer la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted le habló a sus hijos del Señor Jesús y los llevó en oración al trono de la gracia para que oyeran de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que abrimos las Escrituras para hablarles de este Salvador? ¿Cuándo fue la última vez que usted se esforzó en llevar a sus hijos a conocer y a oír del Señor Jesús? Amados, yo quiero que ustedes vean algo aquí extraordinario para mí. Padres, escúchenme, y le hablo con mi corazón. Hay una filosofía allá afuera, como me la dijo un día un director de una escuela aquí en el área de Chicago. No, yo no le impongo a mis hijos ninguna religión. Yo no le impongo fe para que ellos decidan por ellos mismos. Ajá. Y tampoco le impone que venga a la escuela. O sus hijos quieren venir a la escuela de que le comenzaron a salir los dientes. Tampoco le impone principios de moralidad en su casa. Hermanos, miren, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos a Cristo. Si creen o no creen otra cosa, pero no es un asunto de que ellos decidan. Es una cosa de que si usted está bajo este techo, aquí usted vendrá y oirá de Cristo. Él es nuestro Salvador. No hay opción. No hay opción. Ellos pueden matar 125,000 niños al día porque ellos deciden por esos niños y nosotros no podemos predicarles a Cristo. Ajá. Nosotros no podemos imponer nuestra fe, no, hermanos. Nosotros tenemos el derecho de imponer lo que conviene a nuestros hijos, de decirle, crean, este es vuestro Salvador, esta es vuestra única esperanza. Esa es nuestra responsabilidad. No, pastor, pero que si ya es tan grande, perfecto, viven en su casa, sí, pues entonces tienen que oír ahí. Es una regla aquí. Sí, hermanos. El hijo pródigo le dijo al papá, no, yo me cansé de este gobierno, dame mi herencia y me voy. Toma y vete. Y cuando tuvo hambre se arrepintió y vino. Dijo, bienvenido, vamos a una fiesta ahora. Pero aquí adentro estas son las reglas. Hermano, no es lo que el mundo diga. No. Nuestros hijos están obligados a oír de este Salvador. Y nosotros lo vamos a persuadir a que crean en este Salvador. Y si ellos no creen, entonces tendremos paz. Hermanos, el peso es grande. Óigame bien, el peso es muy grande. ¿En qué sentido? Óigame bien. Si ellos creen, van al cielo. Pero si ellos no creen, serán condenados eternamente en el infierno. Pues esto no es sencillo. Y si Dios nos lo dio, nosotros haremos todo lo posible para que oigan de este Salvador y crean en este Salvador. Pastor, ¿y qué si mueren niños, bebé? Yo estoy segurito de que van al cielo. Él dice, de los tales es el reino de los cielos. Si mueren como bebés, van al cielo. Esa es mi convicción. Ahora, si tienen uso de razón, vamos a llevarles a creer en Cristo, aunque nos aborrezcan. Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. Oiga bien, y que eso sea con la palabra y el ejemplo. David le dio un mal ejemplo a Salomón. Hermanos, si tuvo mujeres de asientos y se apartó y sufrió. ¿Y saben qué pasó? Y el hijo de él, Roboam, jamás estuvo en la gracia, lo hizo mucho peor. Josué se paró ante el pueblo. Yo lo que le digo al pueblo, Josué, si ustedes quieren
escojan a quién van a servir. Yo y mi casa serviremos a Jehová, pero ustedes escojan a quién van a servir. La siguiente generación escogió servir a Jehová, pero la generación después, para nada. No, nuestros hijos no están para escoger en casa, ellos están para seguir a nuestro Dios y Salvador. Ellos no están para escoger ahí. Algún día podrán escoger, pero siempre dirán: oh, papi y mami insistieron, ellos lucharon para que yo creyera en Jesucristo, oraron por mí. ¿Cuándo fue la última vez que tú pudiste estar con nuestros hijos o delante de Dios llorando por ellos, diciendo: Señor, yo no quiero más nada para mis hijos, sino que crean y vengan a salvación, que conozcan a Cristo? No estemos contentos con menos, hermanos. No estemos satisfechos con menos. Pero esto me lleva a algo más. Como les dije, los niños son pecadores. Nuestros hijos son pecadores. Y no siempre el ejemplo de ellos es el que tenemos que seguir. A veces los hijos actúan mal. Y los niños. Pero hay un hijo que yo creo que tenemos que mirar. Yo comencé hablando de muertes y niños sacrificados y abortos. Pero ¿saben qué? Algo impresionante y extraño al mismo tiempo. La Biblia nos afirma que Dios dio a su único hijo y Dios lo puso a morir en la cruz. ¿No cree que es extraño? Dios puso a su hijo a morir en la cruz. Alguien decía: eso es un abuso infantil. No, espera un momentito. Aquí estamos hablando de algo muy diferente. Es una muestra de amor. Dios puso a su hijo a morir en la cruz para que tú y yo entonces seamos hijos de Dios. Porque Él sabía que vendría de entre los muertos y darnos una esperanza de vida eterna. O sea, la muerte de Jesús, Hijo de Dios, en la cruz es una esperanza para nosotros. En Isaías 53 dice que Él se sometió como tú y yo tenemos que someternos. Y Él vino a ser un modelo de un hijo bajo su padre. Dice que callado se sometió, no abrió la boca. Aprendamos como niños a someternos a Dios y no abrir la boca. ¿Cuál es la carga en tu corazón? Abre la boca como un niño y dice: Padre Santo, esta es mi carga, pues yo me someto a tu voluntad. Como un niño, como una niña. Señor, esto no es lo que me gusta, no es lo que yo decía, pero yo me someto a ti. Ten misericordia de mí. Como un niño, como una niña. Vamos a orar y yo quisiera tomar un momentito para que tú presentes tus hijos a Dios ahora. Óyeme bien ahora, hermanos. Los niños se arrepienten. Y algo que me gusta de los niños, ¿saben qué? Que de repente están llorando con lágrimas así, mire, llorando porque lo hicieron mal, porque no obedecieron, porque lo han disciplinado, y ahí mismo con las mismas lágrimas le dan buenas noticias y comienzan a reírse todavía con lágrimas. Vamos a ser como niños. Arrepintámonos y dejemos que la sangre de Cristo nos traiga contentamiento y nueva esperanza. Comencemos de nuevo en el nombre del Señor. Comencemos de nuevo. Vamos a orar. Padre nuestro, pensando ahora en que debemos ser como niños, nos humillamos bajo tu voluntad. Y te pedimos perdón por la manera en que hemos fallado en nuestra paternidad. Perdónanos. Pero al mismo tiempo ahora concédenos ser fieles y traer nuestros hijos a ti. No perder la esperanza, sino al contrario, tener nuevas fuerzas y nueva esperanza para traer nuestros hijos a ti. Señor, te lo suplicamos, mirándote a ti, ayúdanos a imitar esos padres, que no importa quién se oponga y quién diga esto, diga lo otro, nosotros seamos fieles en traer nuestros hijos a ti, a Cristo, para que tú los bendigas. Nosotros no podemos bendecirlo, tú lo bendices, Señor.